Y corre y se va con el Venado López, mis amigos. Venado López regresó de una manera más que espectacular y noqueó en el primer round. Sí, señor, noqueó en el primer round en Mexicali y tiró 2 veces al mexicano Eduardo La Fierita Montoya. Me gustó mucho el parado del Venado, me gustó que su guardia esta vez la tuvo en alto, ha mejorado mucho su pivoteo, se va más hacia atrás para evitar el contacto, para evitar que se le acerquen. Se vio llaveando muy bien y concentrado, sin exceso de confianza el Venado y con buena técnica. El Venado López noqueó al Fierita Montoya en su casa y ante su gente. Cumplió con su afición este pasado fin de semana y se vio muy bien el Venado, tirando 2 veces al Fierita Montoya, terminándolo en el primer round. Venado López ahora está en peso ligero. Para la pelea dio 132.6 libras y por eso lo puedes ver aquí más pesado. Y siento yo que el peso le viene muy bien, independientemente del resultado. Fíjense que me da mucho gusto que el Venado López regresó con bien a su casa, gracias a Dios. Venado López, después de haber sufrido el derrame cerebral ante Angelo Leo, debe de ser mucho más precavido. Al parecer, su neurocirujano le dio luz verde para seguir boxeando. Esperemos que este año se la lleve leve, se la lleve más tranquilo antes de volver a intentar ir por un campeonato mundial, pero sin embargo, por lo que podemos leer en sus redes sociales, el Venado López quiere pelear por el campeonato del mundo lo más pronto posible. Quizá lo que más le convenga al Venado en este año sea no enfrentar a los clasificados, pero el Venado insiste en que está listo y que está motivado para volver a ser campeón del mundo. Y de ser así, ¿saben cuál pelea a mí en lo personal me gustaría ver ahora que el Venado López está en los pesos ligeros? Me gustaría verlo pelear contra William el Camarón Cepeda. Creo que ese tiro de darse sería uno de los mejores duelos entre mexicanos de la época moderna. Camarón Cepeda necesita enfrentar a alguien que lo desafíe, a alguien popular, y el Venado López quiere calarse a sí mismo y recuperar confianza. A mí en lo personal no me desagradaría en absoluto ver este tiro, creo que sería un éxito de taquilla. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría ver pelear al Venado López contra William el Camarón Cepeda, el arma perfecta? Y regálame un like si te interesa este tirazo, y si eres del respetable público que acaba de llegar a Richie Blog hace poco y aún no te has suscrito, este es tu momento de gloria. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones si quieres seguir enterado de todo lo que pase con el Venado López. Nosotros antes que nadie te lo diremos. Venado López muy bien este pasado 29 de marzo en Mexicali. Este fin de semana pasado el Venado se vio espectacular. La cartelera hasta eso estuvo muy chida, la mera verdad. Venado López ya tiene 31 años y ojo, porque el padre tiempo está por alcanzarlo. De ahí la prisa que tiene el Venado. Sabe que no se hace más joven día con día. Venado López ya tiene 31 y ostenta un récord profesional de 30 peleas ganadas, 17 de ellas por nocaut, 3 derrotas y 1 por nocaut ante Angelo Leo. El escalofriante nocaut ante Angelo Leo se dio el 10 de agosto del 2024 y según el BoxRec del Venado, el Venado se encuentra en el lugar número 12. Y arriba de él están tipos muy peligrosos como San Lamont Roach, Keyshawn Davis, Raymond Muratalla, el Camarón Cepeda, Lomachenko, Shakur Stevenson y Gervonta Davis. Puro monstruo. Está en una de las divisiones más perras que hay. Demasiada competencia. Veamos cómo le pinta el destino al Venado López en los pesos ligeros. Pero si quiere pisarle el acelerador a fondo debido a su edad, ahí está el arma perfecta. Ahí está William el Camarón Cepeda, que sería, creo yo, un excelente tiro. Hay puro monstruo en esta división, no hay a dónde correr. Vamos a ver qué decide el Venado, si ir poco a poco, que lo dudo, porque él ha expresado que le urge ser campeón del mundo. Y en caso de aventarse una pelea grande, pues hay muchos monstruos disponibles en este momento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina el respetable público? ¿Contra quién les gustaría ver pelear al Venado López? Queremos leerlos aquí en la cajita de comentarios. Y en la misma cartelera del Venado este fin de semana, quiero enseñarles algo.
Este peleador de 16 años me parece que es un gran prospecto. También noqueó en el round 1. Este prospecto tiene 16 años y se llama Ángelo Rafael Cortés, quien le propinó este brutal y escalofriante knockout a su compatriota Cristian David Villanueva Zamudio en Mexicali este sábado. En la misma cartelera del Venado López, Ángelo Rafael Cortés pelea en la categoría de los superpluma y tiene un récord profesional de 6 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut, está invicto y tiene sus hechuras boxísticas. Seguiremos detenidamente la carrera de este noqueador. Gracias a Dios, México está bendito en talento boxístico. Los mexicanos siempre serán los mejores boxeadores del mundo, no importa en qué generación vivamos. Siempre habrá alguien que levante la bandera mexicana en lo más alto. No importa el hate, no importa la envidia, México siempre será potencia mundial en el boxeo. Y esa es una realidad, le cale a quien le cale. Esa es la fría realidad y nada la puede cambiar. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, el día de ayer en Japón se dieron los Japanese Boxing Awards, donde rindieron homenaje a lo mejor del boxeo japonés. Y en este homenaje, Naoya Inoue y Junto Nakatani coincidieron, entre comillas, casualmente, anunciando su pelea. Así es, Naoya Inoue retó públicamente a Junto Nakatani para pelear en el Tokyo Dome en el 2026 y Nakatani obviamente que aceptó. Naoya Inoue contra Junto Nakatani es una pelea que vamos a ver y ya se los habíamos adelantado en videos anteriores. Esta es la jugada maestra de los poderosos que mueven al boxeo. Esta es la jugada final de los millones de dólares del tío Turkis, Bob Arum y de Hideyuki Ohashi. Naoya Inoue, a mi parecer, le pasará por encima tanto a Ramón Cárdenas como al comandante Akhmadaliev en este año para así enfrentar a Junto Nakatani en el 2026. El peso aún no lo sabemos, pero sospechamos que Nakatani subirá a Super Gallo para enfrentar a Inoue, ya que Inoue a duras penas está dando el peso en Super Gallo. Le cuesta mucho trabajo dar el peso y dudo mucho que Inoue vaya a bajar a peso gallo. Naoya Inoue contra Junto Nakatani será la pelea más grande en la historia del boxeo japonés, la pelea más importante de todos los tiempos para Japón y la que más dinero representa es precisamente Junto Nakatani contra Naoya Inoue. Y a menos que pase algo extraordinario, a menos que ocurra un milagro, a menos que Ramón Cárdenas o que el comandante Akhmadaliev detengan a Inoue, esta pelea se dará en el Tokyo Dome en el 2026, como ya se los habíamos mencionado en muchos videos atrás. Mi favorito para este tirazo es sin duda alguna el monstruo Naoya Inoue. Creo que será una pelea sangrienta y limítrofe, pero Inoue, por el peso, por sus condiciones boxísticas, por su habilidad, lo veo como el ganador por knockout. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su pronóstico de un Naoya Inoue contra Junto Nakatani? ¿Y contra quién les gustaría ver pelear al Venado López? Los leemos a todos aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos por favor con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes, porque siempre es un gusto leer sus opiniones y nos pone de buenas leer sus comentarios. Aprendemos mucho de ustedes. Y en otras noticias les comparto este tweet de Julius Giulianis, comentarista deportivo estrella de ESPN, un excelente analista a la mera verdad y siempre está muy bien informado. Mis respetos para el Julius, aparte de que siempre responde en Twitter. Giulianis en su cuenta de Twitter el 29 de marzo pasado a las 5:49 horas de la tarde nos adelantó lo siguiente: oigo de muy buena fuente que el primer evento bajo el banner de TKO Boxing será Canelo contra Crawford este septiembre y me dicen que la plataforma de emisión de la velada apunta a ser Netflix. Y esto, respetable público, será un éxito comercial de ventas. Como ustedes saben, TKO Boxing es la nueva liga de boxeo que el tío Turkis, Dana White y el presidente de la WWE han creado, y TKO Boxing se estrenará en septiembre en la cartelera de Canelo contra Terence Crawford. La pelea la pasarán en Netflix y, de ser así, los que tengamos Netflix la podremos ver completamente gratis, ya que viene incluida con la suscripción, así como pasó con la pelea de Jake Paul contra Mike Tyson. Hace poco Netflix también ya incluyó lucha libre
libre de la WWE y ahora incluirá las peleas de TKO Boxing, algo que a mí como fan me agrada bastante, ya que nos da más opciones de peleas de pago por evento, pero sin tener que pagar de más, como lo hacen los dineristas de Disney Plus. Netflix le va a comer el mandado a Disney Plus, la mera verdad, y a nosotros como consumidores que somos, nos favorece. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les quedó el ojo, TKO Boxing del Turkey se estrena en septiembre y en Netflix con la cartelera de Canelo contra Crawford, donde por supuesto el ganador será King Canelo. ¿Qué opinan? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y ahora sí, esto es todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho su preferencia. Si este video te pareció chido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi hermano Richie, mi amigo, gracias por enseñarme a editar y ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Blog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.